Abran sus Biblias al libro de Hechos, al capítulo 9. Y vamos a hablar de Jesús le pregunta a Pablo por qué, o Saulo en aquel entonces, por qué lo perseguía. Y voy a, si me ayuda el Señor en esto, quiero también poder orientarlos a ustedes cómo hago yo el estudio. Para aquellos que quieren estudiar la Biblia o preparar mensajes. Pero no crean que lo que ahora sé, lo he sabido toda mi vida. Entre más tiempo pasa con alguien, más lo va conociendo. Entre más lo va conociendo, menos lo va queriendo. Pero si estamos hablando de Jesús, entre más lo conoce, más se enamora de Él. Se ríen ustedes, hombre. Si no estoy hablando de sus esposos o esposas, hombre. Ya me dolió el cuello. Ok, ¿ya lo encontraron? Hechos 9. Bueno, me arrepentí, ahora vamos a leer ese. Pero solo vamos a leer los primeros 11 versos. Tiene más información de lo que podamos abarcar en esta noche. Vamos a hacer un poco informal, o por lo menos pienso serlo. Si lo logro, no sé. Los primeros 11 versos, yo lo voy a leer a voz alta, ustedes me siguen con sus ojos, viendo sus Biblias. Quiero que escuchen y que vean a la vez. Entre más hace con algo, más probabilidad de que lo recuerde. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y la palabra Señor no es hablar de un hombre, sino es el dueño, el kurios, que se dice en griego. Está hablando, está reconociendo aquí divinidad. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién eres, divino Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, el que causaba temor en otros, ahora él es el receptor del temor. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya no vas a hacer lo que te da la gana. Eso es lo que le dijeron al esposo recién casado, pero nadie se ríe. Está bien, ya no cuento chistes. A seguir con la palabra, verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Que regresando al verso 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Mi pregunta es, ¿por qué tanto coraje? ¿Por qué querer matar a otro ser humano? Simplemente porque cree diferente. ¿Por qué?
Cuando ustedes se han enojado y han querido ahorcar al fulano de tal o fulana de tal, ¿por qué se enojan tanto? Por la carne. Pues yo puedo tener carne en el horno y no me enojo. Oh, esa clase de carne, el cuerpo, hermano, la carne. Okay. A ver, ¿cuántos de ustedes se han enojado? A punto de querer golpear a alguien. Y yo creía que estaba entre santos aquí. ¿Por el conocimiento de qué? Por el conocimiento. Tú te enojas porque si tienes un conocimiento y alguien te contradice. Pero lo que quiero saber es, está bien, puedes tener convicción, pero ¿por qué coraje y por qué querer matar? ¿Por qué querer destruir a un ser humano? Bueno, y muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo, a mí me gusta cierto carro y ustedes compran otra clase. Yo no me voy a enojar, oye. ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Por qué nos tienen tanto desprecio? Oiga, si a la fuerza quisieran que cambiáramos, nos pusieran a la fuerza, pero ellos quieren matar. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Ahí eso va más allá. Somos extremistas y ¿por qué? Porque somos seguidores de Cristo, pero ellos también creen en Cristo. Ok. ¿Tienen alguna idea? Pero para llegar a un punto de odiar y despreciar a alguien, mire, en primer lugar, si usted tiene que enojarse tanto para defender algo, no vale la pena. Toque mis nietos y tengan cuidado, seré pastor, pero en ese momento me olvido. Háganle daño a alguien que yo amo. Pero eso es lo que estoy diciendo. Eso provoca coraje, que llegue yo y alguien está sobre mi nieta. Oiga, ese hombre, si sale vivo, va a ser por la gracia de Dios. Pero en ese caso sí quiero matar, sí quiero ahorcar. Le están haciendo daño a una indefensa, a un niño, una niña inocente. Y aunque sea mía o no lo sea, de todos modos eso me provoca. Y a la persona que no le provoque está enfermo. Pero por solamente creer en algo y a ver qué mal había hecho el cristianismo a Saulo para provocarlo a tanta rabia. Piense bien, ¿qué habían hecho? ¿Qué mal habían hecho? Había muchos que estaban siendo sanados. Y el ambiente en Jerusalén había cambiado por los cristianos, que la Biblia nos dice en el libro de Hechos que crecían en favor delante de la gente. Lo que está viendo Saulo aquí es una competencia, porque mucha gente de los que antes le seguían a él en la misma creencia están abandonando. Recién salvo llego a México y mi familia me atacaron porque había traicionado la familia. Yo no traicioné a nadie, ¿cómo los traicioné? Pero según ellos estaba traicionando porque para ser mexicano es ser católico. Pero mira, si usted tiene que defender su fe, lo que usted cree, si necesita mi defensa, y esa fe, o en lo que yo creo, no se puede defender así solo, piense bien en eso. ¿Por qué nos enojamos? Porque en lo que creemos no se puede defender. Creemos nosotros que necesitan nuestra ayuda. Hay cristianos que se enfurian cuando alguien enseña algo contrario a la palabra de Dios, o simplemente no quiere creer lo que dice la Biblia, y se enojan.
Pero ¿cómo vas a ser tonto? ¿Pero Dios se puede defender a sí mismo o no? Y mire cómo han tratado de destruir la Biblia por todos los siglos y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es viva, es eficaz. La Biblia, yo no necesito defender esto, la Biblia se defiende sola. Yo no necesito andar defendiendo a Dios con nadie. Al contrario, si alguien contradice esto y maldice a Dios, me da tristeza por él, porque cae bajo juicio. Pero si yo me voy a andar enojando cada vez que están en desacuerdo conmigo, voy a andar enojado todo el tiempo. Y lo que yo creo no necesita defender. Se defiende solo y Dios sabe defenderse y sabe probarse. Si no, ¿para qué creer en Él? Una de las razones por qué predico el Evangelio y por qué ando detrás de Cristo y lo enseño y lo predico y lo testifico es porque yo creo que es la única esperanza que tiene la gente. Y me da lástima si no quieren creerlo y trato de ser lo más razonable, lo más lógico en presentar la mejor defensa del Evangelio que pueda, porque me interesa verlos salvos. Ahora, si no quieren creer, yo no puedo forzarlos y enojarme no les va a ayudar nada. Se enoja, Saulo anda amenazando y anda queriendo matar. ¿Y acaso no es cierto que cuando a veces nos enojamos y pasamos un coraje, un berrinche, como decía mamá, y usted hace algo así, de repente, o unos cuantos trancazos que le dé a la persona, como si se calma porque ya se agotó? ¿No es cierto? O van y le dan unas patadas a la pared, o agarran un bate y se lo dan a algo. En la escuela tenían una de esas bolsas de boxeador, y la gente venían y ponían nombre, o dibujaban una cara, o ponían una foto y empezaban a darle trancazos hasta que ya salían desagotados, ya se les había pasado el coraje. Pero Pablo no se le pasaba el coraje. Al contrario, seguía creciendo y salió fuera de las fronteras de Jerusalén y ahora va para Damasco. O sea, había algo en Saulo aquí, había una terquedad y había una convicción en Saulo que yo quisiera que estuviera en nosotros. Estar tan convencidos que aunque nos mate, no vamos a contradecir. Y no vamos a callar. Porque esa misma terquedad la vemos después. Lo apedrean, lo golpean y le hacen y ¿qué? Sigue adelante. Porque Saulo era de convicción. Cuando él creía en algo, usted lo sacudía y él seguía creyendo. Y él no callaba. Y necesitamos esa clase de convicción, hermano. Más adelante nos dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, no importa que me hagan. Que se burlen, que me escupen, que me apedreen, que me maten, que me maldigan y todo eso. Yo no me avergüenzo del Evangelio, lo sigo predicando. Eso es convicción. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Si usted tiene... Vamos a decir que está en negocio, tiene un comercio y usted ha examinado toda la competencia y usted tiene el mejor producto en todo el mundo, bien lo sabe, tiene la evidencia para comprobarlo, ha visto todos los otros productos, ¿cómo se va a sentir con la oposición? ¿Mande? Tratar de cambiar si usted tiene el mejor producto. Usted no va a andar con temor de que alguien le va a ganar porque ya vio toda la competencia. Y nadie lo puede competir con lo que usted tiene. Pues sí, pero el que compra barato, ¿termina qué? Yo fui y compré barato varias veces, me ha pesado comprar barato. Pero lo que estoy diciendo es esto, si usted tiene el mejor producto, ¿qué tanto esfuerzo tiene que hacer para comprobarlo? ¿Por qué tiene que convencer al otro? Yo nomás de decirle a la persona, ve, trata todo lo que quieras, y luego regresa y compara lo que yo tengo, porque estoy seguro de lo mío. No tengo por qué enojarme. Ahora, si usted tiene el producto inferior
Y hay otra gente que tiene un producto superior. Usted tiene que luchar para convencer a la gente. ¿No es cierto? Tiene que salir con estrategias más lógicas, más bonitas y que quién sabe qué, para ganarse y atraer. O sea, tiene que presentar su producto como superior, aunque no lo es. Si Saulo tiene que defender el evangelio o la religión de judíos, de los judíos, tenía que estar viendo algo en cristianismo que no lo encontraba en su religión. Había amor acá. Había poder. Había ambiente diferente. Y esta gente mostraban algo que hacía falta en la religión. Y yo mismo sabía que hacía falta mi religión y me caía gordo que llegaran esto y trataran de convencerme. Al contrario, aunque algo en mí me decía, lo que tenían ellos era mucho mejor. Pero yo no quería, me creía cobarde abandonar mis creencias. Ahora, ¿el objeto de nuestra fe necesita defensa o es el mejor producto o hay competencia? Es el mejor, no hay nada superior que Cristo. Eso no tenemos por qué avergonzarnos. Igual hay muchas escrituras. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. El Salmo 119 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahora en el verso 8, ya leímos donde aparece una luz. Saulo cae a tierra y dice esto, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ahora, si Saulo está ciego, no ve, ¿por qué la luz? Apareció la luz, quedó ciego, no la volvió a ver. ¿Eso qué? ¿Para qué? Para que tuvieran, pues le hubiera tomado una foto, hombre. Y una foto con flash. No. Okay. ¿Quién es la luz del mundo? Es Cristo, ¿verdad? Y usted también. Ahora, Pablo o Saulo, cuando andaba persiguiendo a Cristo, estaba ciego a la verdad. Y Dios lo dejó a propósito ciego por 3 días. Hasta que vino uno de los que odiaba y quería matar. Y vino a orar por él. Ahora, cuando ora por él, ¿qué pasa? Se le caen las escamas y empieza a ver. Otra luz llega, pero llega la verdadera luz, ahora Cristo. Ahora, pero entienda, viene un cristiano a orar por él. ¿Qué descubre Saulo allí? Ok, descubre amor, porque andaba persiguiéndolos y en lugar de hacerle mal, vino y le hizo bien. ¿Qué otra cosa? Perdón. El poder lo descubrió cuando lo tumbaron del caballo. Y también poder para sanar. Pero hay varias cosas. Cristo no está muerto. Allá en el camino a Damasco descubre que Cristo ha resucitado. Dice, yo soy Jesús. Y luego viene aquí un cristiano a orar por él. Ahora, Jesús lo pudiera haber sanado en el camino. Pero hay otra cosa que aprende Saúl. Dios podría hacer muchos milagros, hermano.
Pero usted y yo, aunque lo crea o no, tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios. Dios viene a él y le dice, quiero que vayas a orar por Saulo. Ay, pero él es el que nos anda persiguiendo. Dice, no, no. Sí, hermana. No, porque ese ya está muerto. De que yo sepa, no ha resucitado todavía. Y creo que ya es polvo. Su Ananías viene y ora por él. ¿Qué descubre Ananías? Aquí está un perseguidor. Aquí viene Ananías a orar por el enemigo de la iglesia. Trae cartas. Dios mío, le dice a Jesús. ¿Y tú quieres que vaya a orar por él? Está descubriendo la misericordia, el amor de Cristo por el enemigo, el poder de la palabra para tomar al que tiene corazón de piedra, humillarlo. Descubre la compasión, la gracia de Dios, descubre aquí hasta qué punto está Dios dispuesto a alcanzar al peor de pecadores. ¿Acaso no debemos estar igual nosotros? O sea que no debemos de hacer excepción de personas. Que Dios no hace, descubrió Ananías eso. Ahora, Saulo también descubre que estaba equivocado. Que él estaba equivocado y los cristianos tenían toda la razón. Descubre él que la iglesia era más correcta que el judaísmo, que ya el judaísmo ya no tenía validez, que ahora Dios estaba moviéndose, no por Israel, sino por la iglesia. Otra cosa que descubre está lo que él protegía ya no tenía valor para Dios. Dios estaba haciendo algo nuevo. Y ahora Dios se está moviendo por medio de Jesús. Ahora, lo que él quería eliminar era la única salvación que hay para él. A veces nosotros nos levantamos contra la mano de Dios, porque Dios a veces levanta su mano contra nosotros para arrestarnos si vamos tercos en un camino equivocado. Y Dios nos tropieza y nos cierra puertas. Y Pablo aquí descubre que a Dios, a Jesús, usted no lo puede eliminar. Y además de eso descubre otra cosa, hermanos, que a pesar de que Jesús lo detuvo y lo salvó, la gente que él mató siguieron muertos. Seguir a Jesús puede terminar en la muerte. Puede terminar en persecución. Está descubriendo eso y a él le va a pasar eso, porque termina muriendo por la causa de Cristo. Cristo lo dejó matar a varios, arrestar a otros, arrastrarlos de las greñas. No todo el tiempo Cristo va a defendernos, pero todo el tiempo vale la pena seguir a Cristo, no importa qué nos hagan. Aquí está Saulo, llega cara a cara con Jesús y el que pierde es él y su religión. Y otra cosa que descubre, hermano, es una relación con el Señor de señores y Rey de reyes, y no una religión. No son una serie de cosas que usted tiene que hacer, sino es alguien con quien usted tiene que andar. Descubre que Cristo, ya dije, que Cristo había resucitado y que ahora Cristo se manifiesta por medio de la iglesia. Porque Cristo le dice, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo o Saulo? Estaba persiguiendo la iglesia. Ahora Cristo vive en la tierra, pero vive por medio de su cuerpo, que viene siendo la iglesia. Porque Cristo no le dice a Saulo,
Oye, ¿por qué persigues mi iglesia? No, le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque cuando, dice otro verso, cuando lo que tú le haces a uno de estos pequeños, ¿a quién se los haces? Me lo haces a mí. Ahora, preste atención a lo que estoy diciendo, porque Saulo lo descubrió. Usted no puede maltratar a un hijo de Dios sin tocar a Cristo. Usted no puede destruir a un hijo de Dios sin tocar a Cristo, porque Cristo le dice a Saulo, me estás persiguiendo. Cada vez que nos peleamos, estamos peleando contra Cristo, porque es un cuerpo, diferentes miembros. Y Pablo más adelante lo elabora en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. También lo dice en Efesios capítulo 2. Dice, muchos miembros, pero un cuerpo, una cabeza. Solo que el cuerpo se hace entre sí mismo, oiga, es contradicción del Espíritu Santo. ¿Acaso no hay un espíritu para todos? ¿Acaso no nos dice Filipenses capítulo 2 que debemos de sentir lo mismo? Si somos un cuerpo, si alguien llora, el cuerpo llora. Si alguien se goza, el cuerpo se goza. Son una casa dividida, ¿qué dice Cristo? No va a prevalecer. Saulo descubre todo eso y después lo empezamos a ver en las cartas que escribe. Que tocar a un hijo de Dios es tocar a Jesús. Porque aunque Él aquí no está físicamente, sí lo está por medio de usted y por medio mío. O sea, usted es el templo del Espíritu Santo individualmente y corporalmente somos el templo. Descubrió la misericordia de Dios, que a pesar de que había matado miembros de su cuerpo, Cristo tuvo misericordia de él. Descubrió la paciencia de Jesús, que a pesar del tremendo testimonio de su hijo Esteban, quien él consintió en la muerte, Cristo siguió paciente detrás de Saulo, tratando de llamarle la atención, porque cada persona que mataba no denunciaban su fe en Jesús. Y Jesús fue paciente. Pero llega el momento que Jesús dice, basta, hasta aquí. ¿Y hasta qué extremo está dispuesto a ir Jesús para salvarnos? El que no se humilla va a ser humillado. Porque dice, el que se enaltece será humillado. Pero el que enaltece a Jesús será enaltecido él. Y luego descubre la gracia de Jesús. Descubre que cristianos van a ser perseguidos como él estuvo persiguiendo. Cristo lo permitió. Que por ser cristianos no quiere decir que va a ser protegido. Y si es perseguido y atacado y asesinado, no quiere decir que anda en pecado tampoco. Porque los que él mató, Dios no los dejó que los mataran porque eran los malos. Los buenos también perdieron su vida. Esteban perdió su vida y vio la gloria de Jesús. Los cristianos van a sufrir. Ser cristiano no quiere decir que vamos a vivir la vida bien chévere en Cristo, pero en el mundo no necesariamente. Cristianos van a ser puestos a muerte. Y Jesús les dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estaba buscando en diferentes libros, aquí dice, en las labores, en las yuntas de bueyes, o toros, para los hombres que van arando, traían un palo picudo. Y cada vez que uno de los toros
se pone medio cabezón y quiere agarrar por un lado, le dan el piquete para que se enderece. Ese es el aguijón. Y Cristo andaba con el aguijón detrás de Pablo porque era como un toro, terco. Y lo quiere encaminar en el camino, que es Cristo. Pero él vive agarrando por otro lado y le dice, cosa dura es. Mire, si usted trata de escapar de Jesús, en primer lugar el salmista descubre que no importa para dónde gana uno, allí está. Y cuando Dios, que dio su Hijo unigénito por usted, va a ir a un extremo extraordinario para que usted no se pierda. Y cada vez que usted lucha contra la convicción que trae el Espíritu Santo de pecado y justicia, Dios va a estar allí dándole. Y le va a costar más y más hasta que termina perdiéndose. Y le dice a Saulo, sigue, sigue. Y te va a seguir doliendo. Porque Dios nos ama, no nos deja solas. Va a perseguirnos. Usted con sus hijos ahí anda detrás de ellos, disciplinándolos y quitándole favores si se portan fuera de orden y poniéndolos en la esquina y no dejarles ciertos privilegios y quién sabe por qué, porque los odia. Y Saulo no encontraba paz, por eso su furia crecía y él buscaba paz, y la única manera que uno que persigue y se enrabia va a encontrar paz cuando todo está como él quiere. El musulmán nunca va a encontrar paz hasta que no elimina toda la competencia, y aún entre ellos mismos hay desacuerdo, que entre ellos mismos se andan matando porque todos tienen que creer como él, si no los mata. Y en el cristianismo no es así. El cristianismo ama y anda en paz, aunque todo el mundo esté en contra. Porque la paz del cristiano, ¿quién es? Y entienda bien lo que acaba de decir. La paz del cristiano es Cristo, no es lo que Cristo hace. No espere paz solo cuando Cristo trabaja a su favor. Puede ir todo en contra de usted, una tempestad tras otra y un problema tras otro, y ya no hay yo cómo salir de aquí. Pero su paz no es lo que le está pasando, es quién está con usted cuando está pasando por eso. Cristo le dice a Saulo, resistir es en vano y es peligroso para ti, y consigue resultados desastrosos. Y además de eso, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es, no puedes ganar contra mí. Si Dios por nosotros, ¿quién en contra? Romanos 8, no quiere decir que nadie puede tocarlo. Porque si eso fuera, cuando Jehová habló de Job y dijo que como él en todo el mundo no había otro, oiga, yo no quiero ser Job, porque le fue de peor a peor. Tener una fe extraordinaria en Dios quiere decir que usted aguanta más que otros. Los discípulos se gozaron cuando los persiguieron. ¿Por qué? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir. ¿Sabe qué quiere decir eso? Bueno, mire, cuando yo era niño, yo fui criado en el rancho. Y las bolsas de semilla eran pesadas, no recuerdo el peso. Pero los hombres venían y se lo echaban, y yo allá queriendo andar entre los hombres y queriendo creerme más grande de lo que era. Ahora quisiera creerme más joven de lo que soy, pero en aquel entonces agarraba eso y no podía. Y miraba a todos los demás y se reían de mí, y a mí más coraje me daba. Y allá estoy tratando de eso, y un día yo no supe, pero mi abuelito le sacó semilla de uno de los costales y lo amarró y lo puso en mi... Oiga, yo me sentía orgulloso que mi abuelo me consideraba capaz de cargar ese bulto. Y yo no me di cuenta hasta ya después que le había casi la mitad de la semilla para que yo la pudiera cargar.
Oiga, Dios pone la carga sobre usted que usted puede manejar. ¿Y sabe qué? Él sabe lo que usted puede manejar. Y él sabía que la iglesia podía manejar a Saulo. Por eso lo permite. Porque si la iglesia se hubiera desbaratado con la persecución de Saulo, Dios lo hubiera detenido. Porque Dios sabe lo que la iglesia es capaz. Y la iglesia, en lugar de descomponerse, se fortalecieron más y fueron a repartir el evangelio, que hasta Damasco, Antioquía, hasta Grecia y otros lugares, hasta Roma, porque Pablo se dio cuenta de la iglesia de Roma y les escribe la carta. Tengo ganas de ir a verlos, les dice en el capítulo 16. No podemos contra Cristo, hermanos. Y como Cristo me dijo a mí en el altar, dice, mejor entrégate, porque contigo yo hago lo que me dé la gana. Y un hombre macho mexicano aquí que se cree capaz de manejar su propia vida descubrió una cosa, que hay alguien superior a mí. Saulo descubrió eso. Y cuanto más temprano descubra que Jesús no es cualquier hombre, es el Señor y de señores. Él es el Señor. Saulo lo descubrió aquí, que jamás le volvió a desobedecer. Jamás le volvió a faltar respeto a Jesús. Jamás volvió a levantar mano contra el cuerpo de Cristo. No es decir que no reprendió, que no corrigió, que no amonestó, que no sacudió, porque agarró a Pedro por su flaqueza y su debilidad y le dio una buena regañada cuando estaba equivocado. Pero lo que quiero decir que ya él reconoció que cada persona en la iglesia, Cristo es sensitivo a esa persona. Cristo le ama a cada uno de ustedes. Tiene sus pelos contados. Pastor, la Biblia no dice cuántos hombres eran los que andaban con él. Con Saulo. Sí, dice que eran, no dice cuántos, pero él se sentía tal vez más fuerte, un montón de hombres con él, y después que andaban solitos no necesitaban los hombres. No, Saulo nunca anduvo solito. Consiguió a Timoteo, a Silas, a Bernabé. O sea, Saulo nunca viajaba solo. Pero era menor el número que andaba con ellos. ¿Cómo? Ha de haber sido bastantes hombres que andaban con él Oh, aquí, cuando lo tumbó Dios. No sé. Pero llevaban cartas y donde quiera que iba podía pedir ayuda de las sinagogas para darle más hombres si era necesario. Pero ¿sabe qué? No sé la cantidad de hombres y la Biblia no toma en cuenta eso, o no lo toma en serio. Pero no importa cuántos hombres tenga, lo que quiere decir es que el cristiano nunca resistió. O sea, no se levantaron en armas a defenderse contra la persecución. Ok, ¿cómo se llama su esposo? No, se llama Joe. Esa es la... Sí, no se llama Juan, se llama Jan, depende. Y Pablo se cambió al nombre griego porque fue a evangelizar a los griegos, a los gentiles. Y para que mejor lo aceptaran, usó la versión de nombre más adoptado para el mundo. Si hubiera seguido con los judíos, hubiera sido Saulo. Pero él después cambió a Pablo porque Dios lo llamó a los gentiles. Fue el primer apóstol a los gentiles. Aunque Pedro fue a la casa de Cornelio. Y ahí evangelizó a esa casa y Dios derramó su espíritu. Pero Pedro se dejaba llevar por los circuncidados y Pablo no. Pero Pedro llamaba a Simón también, ¿verdad? Simón Pedro es el nombre que Dios le dio. Por eso le cambió el nombre también. No, Cristo se lo cambió. Al igual que Jacob le puso Israel. Sí. Abraham. Está hablando del que dijo ella, no sé por qué decía
No, pero con Saulo no era cambio de nombre, sino traducción. Eso es lo que, por eso le dije a él, ¿cómo se llama? Se llama José, no, está en los Estados Unidos, se llama Joe. Y es por eso el nombre mío no tiene diferencia. No, se dice Sir, Señor Gio. Dios sabe cómo llamarnos la atención y es mejor que nosotros nos entreguemos voluntariamente. Cuando nosotros pedimos por la salvación de una persona, le está dando libertad a Dios a hacer lo que Él tiene que hacer para traerlo a Cristo. ¿Usted cree que la iglesia estaban orando por Saulo? Sí, estaban orando por Saulo. Y Dios usó el testimonio de Esteban y no le hizo caso. Usó el testimonio de los cristianos que persiguió y mató y no le hizo caso. Dice, ahora vamos a ver, Dios sabe lo que se necesita para traer a alguien a Cristo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que recibir una llamada y dice, papá, perdí mi vista? ¿Y cuántos de ustedes dijeran, gloria a Dios, ya te tumbó de tu caballo? Pero ve, si usted está pidiendo por la salvación de alguien, Dios va al extremo necesario a lo que va a humillar a ese hijo, a esa hija, a ese esposo, a lo que va a causar que deje su terquedad y se humille delante de Dios. Pero Dios sabe dar golpes y sabe cuántos y sabe a quién. Y es por amor, nunca por odio. Recuerden la parábola del hijo pródigo, hasta dónde tuvo que llegar hasta que de repente regresó a su mente cobal. Hasta dónde tuvo que llegar que si el padre hubiera intervenido y hubiera mandado siervos y le hubieran dado un cheque o le hubieran abierto una cuenta bancaria, el hijo hubiera seguido. ¿Me están entendiendo? Miren lo que tuvo que hacer Dios con Saulo, porque entre más terco uno, más rebelde uno, más duro la llamada. Pero Dios a todos ama. Faraón nunca se arrepintió y Dios le destruyó todos sus dioses. Y aún le comprobó que él no era Dios, porque no pudo proteger ni a su propio hijo. Y Dios usó todo para humillarlo. Y cuando Dios quiere libertar la iglesia, la va a libertar y no hay gobierno que se levante contra Dios. Pero Dios lo hace aún cuando está tratando de librarnos a nosotros de algo. A veces nosotros, la gente de quien nos quiere librar, pueden aplicar más la presión, porque es lo que hizo Faraón con Israel. Y el Faraón terco y Dios terco. Y cada vez que Faraón trataba, Dios así le ganaba. Y cada vez le dio por este lado, Dios le ganó por otro lado. Hasta que Faraón, en dolor por el hijo. Pero luego sabemos lo que pasó después. Se endureció contra Dios. A veces cuando Dios quiere salvarnos, nosotros, como el Faraón quería al hijo tanto, era su descendiente, su posteridad. Y Dios le dejó sin futuro. Culpamos a Dios. Pero Dios lo que está haciendo es para humillarnos y buscar de Él, no esperar hasta que Dios toque su tesoro. Porque Dios quiere quitarle todo el tesoro que tiene terrenal y temporal para darle un tesoro eterno. Y Dios quiere que ponga a Él por encima de todo. El que ama más a su mujer que a mí o a su hijo que a mí no es digno de venir en pos de mí. ¿Hay otro comentario?
Ok, tenemos que comprender algo, que hay veces que Dios no tiene que hacer nada. Nosotros mismos, por tonteras, tomamos decisiones que nos hace daño y luego dice, fue Dios. No, el mismo pecado tiene sus consecuencias. Usted siembra melones, va a cosechar melones. Usted anda viviendo desenfrenadamente, va a pagar el caso. Es como un carro sin frenos. Va a tratar de manejar una curva y se va a estrellar. Y Dios, ¿por qué Dios no lo arreglaba? Dice, pues tú andas manejando en excesa velocidad. ¿Qué esperas? Dios, créame que Dios a veces dice, ¿quieres manejar tu vida? Manéjala. Manéjala. Pero maneja la vida como te da la gana. Y Él, en lo que vamos manejando la vida, nos permite hacer daño, pero solo a personas que están maduros para aguantarlo. Y Él sabe de todo, hermano. Él sabe qué viene, qué se espera y cómo va a reaccionar usted. Y a veces nos quiere dar un shock, porque ya estamos empezando a seguir otro camino. Y a veces Dios en su bondad nos permite éxito, porque Él sabe de qué tan alto tiene que tumbarnos para humillarnos. Eso nos deja subir. Sube todo lo que quieras. Y de repente saca todo y lo primero que hacemos como los hijos, íbamos en la bicicleta y le dije a mi hijo, iba en la manijera, Mario, y íbamos jugando carreras con Sergio y Evita, y le dije a Mario que no metiera la pata ahí entre la llanta, y en una de esas metió el pie ahí, pues la llanta se enfrenó y nos fuimos. ¿Y por qué maneja feo? Me echa la culpa a mí. Yo ya le había dicho que no hiciera eso. Dios nos ha dicho qué hacer y qué no hacer. Y lo hacemos y luego queremos que Él nos ande rescatando. No crean que Dios es tonto, hermanos, ni ignorante. Y cuando dice que es bueno, no quiere decir que es tonto. Y siempre lo que hace es bueno para usted, aunque le lastime. Le va a dar la medicina amarga, aunque no le guste, pero sabe lo que le ayuda. Amén. Y Dios sabía lo que se necesitaba con Saulo, y lo dejó, y lo dejó, y lo dejó, hasta que llegó a un punto. Y luego dijo, hasta aquí, Saulo, ahora tú eres mío, y el diablo no pudo hacer nada. Lo perdió. Amén. ¿Ya estamos listos para pedirle perdón? Y para tratarnos mejor. Acuérdese, el esposo no le puede hacer daño a la esposa sin sufrir, porque es su cuerpo. Y nadie desprecia su propio cuerpo. Somos una carne. No puede hacerle daño a la mujer al esposo sin dañarse ella y sin dañar los hijos. En la iglesia no podemos hacernos daño sin dañarnos a nosotros mismos. Vamos puestos de pie. ¿Y para qué andar lastimándonos cuando hay suficientes Saulos allá afuera buscando? Y el que trae mucho coraje y se anda defendiendo, no tiene fe en Dios. Porque si usted tiene que defenderse a usted solo, acaba de dejar de creer en Dios. Y usted cree que usted tiene que tomar la iniciativa. Y por eso dice Dios, venganza es mía, no pague mal por mal. Venza el mal que le están haciendo con el bien que les hace. Si usted guarda coraje en usted, no está lastimando a nadie más que usted. Y el amor de Dios no puede estar en usted. Porque el amor de Dios está listo para sacrificar a su hijo por otros.
Divino Padre, te damos gracias por amarnos cuando no éramos amables y aún, Dios, por ser paciente con nosotros y tolerarnos. Y Dios, gracias te damos porque tú sabes que necesitamos de un día a otro y si tienes que tropezarnos, hazlo. Pero Dios, la voluntad de nosotros es que no perdernos y no de perder de vista, Señor, que somos un cuerpo. Cada miembro de tu cuerpo tiene valor para mí como yo para él. Yo tengo que ser fiel donde tú me has puesto. Tendré que dar cuentas a ti, Señor, y no a otros. Nadie va a estar a mi par para voltear y acusar. Vas a ser tú y yo, Señor. Mi anhelo y mi deseo y nuestro deseo es que como cuerpo te honremos, glorifiquemos y que venga lo que venga, Señor. Si es que nos cuesta la vida, que las últimas palabras que proclamemos tu nombre, Señor. Nunca denunciemos tu nombre ni nuestra gente y confiamos en ti. No tenemos por qué defendernos, tenemos a alguien que nos defiende y tenemos la armadura completa de Cristo Jesús. Así que, diablo, echa lo que quieras. En Cristo yo estoy seguro. Y a ti, toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús y al pueblo de Dios dice, saludaos unos a los otros en el amor de Cristo.